Hola amigos, bueno, este es un video acerca de una noticia que me parece que pasó un poco desapercibida en medio de la catarata de novedades que hay con respecto del nuevo gobierno y todo eso. Y la noticia es que la Iglesia Católica deja de recibir financiamiento por parte del gobierno, ¿no? Esto para los que no lo sepan, la Constitución decía, la Constitución anterior de 1853 decía que el gobierno argentino sostenía el culto católico, ¿no? Y esto debía entenderse no solo como que practicaba el culto católico, sino que lo sostenía económicamente, ¿no? Entonces, bueno, todos los años el gobierno argentino le daba un fondos a la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica pudiera funcionar. Eh, Esto era muy controversial, dado que se supone que la Argentina es un país laico, ¿no? Donde hay libertad de cultos, porque el gobierno tiene que sostener a la Iglesia Católica y no a otras iglesias o religiones, ¿no? Obviamente todo este planteo del rol de la Iglesia con respecto al gobierno nacional siempre fue muy cuestionado desde que existe la Constitución. Otro de las cuestiones que había en la Constitución original de 1853 era que el presidente tenía que practicar el culto católico romano, ¿no? Es decir, no se podía postular un presidente que no fuera católico, un judío no podía ser presidente de Argentina, un protestante no podía ser Argentina, y esto ocurrió, digamos, los que tienen memoria lo van a recordar, cuando Carlos Menem se presentó en 1989 a la presidencia. Carlos Menem dijo que era católico, pero todo el mundo sabía que él era de origen árabe y que estaba más cerca de la religión musulmana que del catolicismo. Pero bueno, es más, en ese momento él estaba casado con su esposa Zulema, que parece que habían estado divorciados, después se volvieron a unir por la campaña. Y Zulema, yo me acuerdo que declaró en las revistas que ella era musulmana, pero que Carlos era católico, ¿no? Lo cual era un poco extraño, pero bueno, tenía que decir sí o sí que era católico, porque si no iban a... Es decir, su nominación a presidente hubiera sido anticonstitucional, ¿no? Así que bueno, desde todo ese tiempo se dijo que la Iglesia y el Estado argentino tenían que estar separados. En los últimos tiempos, bueno, esto se corrigió con la cuestión del presidente y eso con la Constitución del 94, pero el gobierno, bueno, seguía financiando la iglesia, y esto saltó mucho durante la presidencia de Macri en el año a partir del 2017-2018, cuando ocurren todos los debates acerca del aborto, ¿no? Y de la cuestión bueno, por qué el gobierno tenía que, digamos, las mujeres feministas empezaron a alzar la voz, sobre todo en contra de la financiación de la iglesia del Estado, de la iglesia por parte del Estado, ¿no? Eh, Hay que decir que esto es interesante, que Plutón estaba en conjunción a la Luna Nacional. Yo esto lo dije muchas veces durante esos años, ¿no? Es decir, la Luna Nacional está en los 19 grados de Capricornio, y Plutón haciendo conjunción a la Luna trae, bueno, por un lado un gran empoderamiento de las mujeres, por otro lado un gran enojo por parte de las mujeres, y por otro lado un debate muy fuerte acerca del aborto, y digamos montones de mujeres, millones de mujeres que empiezan a tomar la posición abortista o abortera, ¿no? Eh, que fíjense que Plutón es la muerte y la Luna entonces, también tiene que ver con los bebés recién nacidos y los fetos, ¿no? Entonces, es decir, matar a los fetos, ¿no? Eh, pero bueno, surge y fíjense que ese debate ahora que la Luna, que Plutón ya prácticamente pasó, también la ley de abortos se aprobó, pero fíjense que ese debate que era muy fuerte en ese momento, dejó de ser tan fuerte, ¿no? Es decir, yo me acuerdo bueno, por lo menos acá en Buenos Aires, yo tomaba el subte y las mujeres iban todas con el pañuelito verde, las que estaban a favor del aborto, y había toda una cuestión muy, muy militante, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando Plutón toca un planeta, esa energía plutoniana de transformación y se carga mucho, ¿no? Es decir, cuando Plutón pasó trágicamente por la casa 12 argentina, ocurrió toda la cuestión de la violencia política, los desaparecidos. Yo hice otro video hablando de eso. Pero bueno, concentrémonos en la iglesia. Bueno, empiezan a ocurrir, decían, en el momento que se empieza a debatir la cuestión del aborto, se empieza a debatir la cuestión del financiamiento de la iglesia por parte del Estado.
Y la Iglesia responde públicamente diciendo que en realidad ellos estarían de acuerdo con que el Estado los deje de financiar porque más o menos un 7% de los fondos de la Iglesia era lo que aportaba el Estado, es decir, como diciendo, no necesitamos que nos sostenga el Estado, ¿no? Y entonces los obispos y esos se empiezan a juntar, yo no sé bien cómo es la burocracia de la Iglesia, pero empiezan en una asamblea de obispos, finalmente terminan aprobando que debemos renunciar, si se quiere, voluntariamente al aporte del Estado nacional, ¿no? Curiosamente, todo el debate de la separación de la Iglesia y del Estado ahora, que tuvo lugar ahora, es como una especie de revival o de revisión de el mismo debate que se dio en la generación del 80, ¿no? Que es curioso porque la generación de Sarmiento, la generación de Roca, de Avellaneda, ¿no? Que son esa generación que el gobierno de Milei tiene en tanta estima, ¿no? Que dicen que son los que verdaderamente modernizaron el país y que es el faro al cual nos tenemos que dirigir, ¿no? Volver al país de la generación de 1880. Y fue la generación de 1880 la que empezó a separar realmente la Iglesia del Estado y crear un Estado moderno, que esto es algo que pasó en todos los países, no solamente en la Argentina. ¿A qué me refiero con la separación que hubo de la Iglesia y del Estado en 1880? Bueno, que hasta ese momento había un montón de cuestiones que estaban en manos directamente de la Iglesia. Una de ellas era la educación, es decir, si bien existían maestros y eso, particulares, la fuente de educación era las escuelas que eran católicas y las iglesias, ¿no? Y esto desde el medioevo, ¿no? Si uno quería aprender tenía que ir a la iglesia, y las universidades incluso eran instituciones eclesiásticas, ¿no? Otra de las cuestiones era todo lo que tiene que ver con el registro civil, es decir, no existía un registro civil que anotara a los ciudadanos y que los ciudadanos tuvieran un documento, es decir, para saber si alguien había nacido, cuándo había nacido, había que ir a la iglesia y fijarse cuándo lo habían bautizado, ¿no? Es decir, los que llevaban el registro de las personas individuales no era el Estado, era la iglesia, ¿no? Fíjense que los historiadores hacían eso, dicen, José de San Martín, bueno, fue bautizado el tal día en tal iglesia, ¿no? Es decir, no era el Estado el que llevaba la cuenta de los nacimientos de las personas. Lo mismo ocurría con la muerte, los cementerios no eran privados o del Estado, sino que eran de la iglesia, ¿no? Y de hecho hubo debates muy grandes cuando el Estado empezó a tomar estas funciones, ¿no? Es decir, la iglesia se opuso, ¿no? Es decir, la iglesia fue una institución que estuvo muy en contra de la generación del 80 porque la generación del 80 le sacó, con su afán de modernizar el país y crear instituciones modernas, le sacó a la iglesia un montón de roles que cumplía la iglesia en la sociedad, ¿no? Es interesante que los que hablan en inglés hay dos palabras para cementerio, que no sé si se dieron cuenta de esto. Es decir, la palabra cemetery, ¿no? Que significa cementerio, y la palabra graveyard, ¿no? Que graveyard quiere decir literalmente el patio de las tumbas, ¿no? Y el graveyard, la diferencia entre un cementerio y un graveyard es que el graveyard pertenece a una iglesia o a una institución, y era la parte de la iglesia, atrás de la iglesia, en el patio donde enterraban a los fieles o a las personas del pueblo que iban a la iglesia. Es decir, en los viejos pueblos medievales, el cementerio estaba atrás de la iglesia y la gente lo enterraban ahí, ¿no? Y si a uno lo excomulgaban, lo tenían que enterrar en otra parte, pues no se podía enterrar en el suelo consagrado de la iglesia. Esto se termina en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Estado dice, no es nuestro rol empezar a enterrar a los ciudadanos, ¿no? Además, este tipo de cosas podían tener lugar o tenían cierta razón de ser en lugares pequeños donde moría poca gente por año. En las grandes ciudades como Buenos Aires, Londres, París, todo eso, es decir, la cantidad de gente que moría era mucha y no alcanzaban los terrenos de la iglesia para enterrar a todos, ¿no? En Buenos Aires por eso se crea el cementerio de la Chacarita, ¿no? Que es un cementerio laico, mientras que el cementerio de la Recoleta pertenecía a los padres recoletos y era un cementerio religioso, ¿no? Después pasó a manos del Estado, pero en su momento era un cementerio que pertenecía a la iglesia, como todos los cementerios. Pero bueno, estudiamos un poco qué está pasando a nivel astrológico y por qué se da esta separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Y esto es muy interesante, porque yo diría que el causante de todo es nuestro viejo amigo el planeta Plutón,
que, bueno, primero pasó eh, por la Luna Argentina, creando todo este debate acerca de todo lo que tiene que ver con el aborto y eso, pero además recordemos que Plutón estuvo transitando el signo de Capricornio, ¿no? Y Capricornio no es cualquier signo, Capricornio es el signo que tiene que ver con, esto ya lo expliqué varias veces, pero lo voy a explicar de nuevo, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con las estructuras jerárquicas, ¿no? Y la iglesia es una estructura bien capricorniana, ¿no? Es decir, saturnina, hay un papa que es el que manda, todos los demás obedecen, hay una jerarquía y cada uno sabe a quién tiene que obedecer y a quién puede mandar, ¿no? Es igual que un ejército, son estructuras muy capricornianas, ¿no? Es decir, la gente no puede hacer lo que quiere dentro de la iglesia, hay un dogma, hay una manera de comportarse y bueno, y hay que seguir las reglas, ¿no? Y el que quiere actuar, hacerlo, es decir, la iglesia no es una institución para libre pensadores, es una institución para el que quiere, digamos, seguir un dogma y sentirse seguro siguiendo ese dogma, ¿no? Eh, y entonces, bueno, Plutón cuando está transitando un signo, por un lado trae un empoderamiento del signo, pero por otro lado Plutón lo que hace es saca de abajo de la alfombra toda la podredumbre que estaba guardada, ¿no? Y esto ocurrió es decir, las estructuras capricornianas tienen que ver con las corporaciones, ¿no? La industria o ciertas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Wall Street, ¿no? Con las estructuras de poder, ¿no? Con los gobiernos. Fíjense que, bueno, hay gente que se enoja, pero con Plutón en Capricornio surgió la causa de los cuadernos y todos los escándalos de corrupción que hubo durante el ciclo kirchnerista, ¿no? Que donde aparecieron docenas y docenas de los más importantes empresarios del país que trabajaban con el Estado diciendo sí, nosotros pagamos coimas, ¿no? Todo eso es muy de Plutón en Capricornio. Y eso está en la justicia, no lo inventé yo, es decir, sería raro, es decir, me parece raro que sea un invento de los medios y de la oposición, me parece que realmente pasó, ¿no? Eh, También, bueno, ocurrió, es decir, en 2008 cuando Plutón entró a Capricornio tuvimos toda la crisis de Wall Street, la burbuja que había de las hipotecas subprime, ¿no? Que cayeron todas estas empresas que estaban, los que le prestaban dinero a cualquiera para hacer sus casas y después para comprarse casas y después la gente no podía devolverlo y había millones y millones miles y miles de millones de dólares metidos en fondos que no tenían ninguna garantía y después, bueno, obviamente se derrumbó todo el sistema de Wall Street y la gente común tuvo que pagar con sus impuestos para salvar a los grandes bancos como el Citibank, etcétera, ¿no? Así fue algo bien de Plutón en Capricornio. Bueno, vean digamos, toda la porquería que está guardada acá, que estamos, es decir, ustedes se creen que estas instituciones son buenas y puras y son toda una manga de hijo de su madre, ¿no? Y lo mismo pasó con la iglesia, con abusos, con todo lo que tiene que ver con abusos de los sacerdotes, digamos, de gente, de niños que habían sido abusados sexualmente, y niñas, ¿no? Y de crueldades, ¿no? Que aparecieron. Bueno, y ese es el rol que tiene que ver con Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio. Y el rol de Plutón, esto yo quiero aclarar, esto yo lo leí cuando estaba empezando a estudiar astrología y en una página de internet que ya no me acuerdo ni cuál era. Y la verdad que me pareció muy interesante. Decía, la persona que definía Plutón en ese momento decía, Plutón, el rol de Plutón es destruir todo aquello que ya no es evolutivo, ¿no? Si tenemos algo armado que ya no es evolutivo, no cumple una función, hay que destruirlo. Y eso es lo que hace Plutón, ¿no? Y recuerden, los que sepan algo de astrología, hay una astróloga que hace, bueno, más que nada astrología, lo que ahora se podría considerar astrología más psicológica, que es Liz Green, ¿no? Y Liz Green en los años 80, en una conferencia, en un libro de ella, en 1984-85, dijo que Plutón estaba por llegar al sol de la Unión Soviética, ¿no? Y dijo, no me extrañaría que la Unión Soviética caiga porque me parece que ya es un país que ya no cumple la función que supuestamente debería tener de ser un faro para los trabajadores del mundo, ir al comunismo, es decir, ya se convirtió en una especie de dictadura que no sirve para nada, ¿no? De dictadura decadente. Y
que en ese momento, en 1984, 1985, nadie podía pensar que la Unión Soviética estaba en problemas, y en 1989 se cayó el muro de Berlín y cayó todo el sistema soviético, ¿no? Y la Unión Soviética duró con ese nombre un par de años más, y después cuando subió Yeltsin se convirtió en Rusia de vuelta, ¿no? La Unión de Repúblicas Rusas, no sé cómo se llamaba, y se vino abajo, ¿no? Y Plutón hace eso, todo lo que ya no es evolutivo lo tira abajo, ¿no? Y lo mata y lo destruye, ¿no? Para ser reemplazado por otras estructuras que sirvan, o por algo que sirva, ¿no? Que tenga un propósito evolutivo. Bueno, Argentina tiene el ascendente en los 25 grados de Libra, así que cuando Plutón llegó a los 25 grados de Capricornio, empezó a hacer cuadratura al ascendente, ¿no? Al hacer cuadratura al ascendente, Plutón nos empezó a preguntar, bueno, ¿qué hicieron en todos estos 40 años de democracia? Porque la democracia volvió cuando Plutón cruzó por el ascendente argentino. Esto ya lo dije varias veces. Plutón cruzando el ascendente argentino significa una muerte de una identidad anterior y una manera de hacer las cosas, y una manera nueva de hacer las cosas, un nuevo renacimiento, ¿no? Entonces, en ese momento surge una nueva versión de la Argentina, que es la Argentina democrática, que por suerte conocemos hoy, sin golpes militares y sin todo ese tipo de abusos, ¿no? Institucionales. Y cuando se ocurre la primera cuadratura, ¿no? De un planeta importante al punto en el que pasó por el ascendente, en este caso por el ascendente, ¿no? Lo que nos está diciendo es, bueno, ya tuviste tu primera etapa institucional, y ahora vas a tener que corregir un poco todos los errores. Es decir, en esa primera etapa se llevó a cabo una serie de cosas que eran las más importantes, en este caso que no hubiera más golpes militares, etcétera, etcétera. Pero quedaron en el tintero un montón de cosas para solucionar, ¿no? Es decir, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la corrupción, la cuestión de la institucionalidad, todo un montón de cosas, ¿no? La cuestión de gobernar por decreto, si se quiere. Así que, bueno, eso, digamos, la Argentina estuvo viviendo un periodo de crisis a partir del 2000, en los últimos 5 o 6 años, que tiene que ver con este paso de Plutón con la cuadratura, entre otras cosas, con de Plutón y la cuadratura al ascendente, ¿no? Pero Plutón, al acercarse a Acuario, recuerden que entró a Acuario el año pasado, en los 0 grados de Acuario, cuando Plutón entra a los 0 grados de Acuario, le empieza a hacer cuadratura a un planeta importante que tiene la Argentina muy cerca del ascendente, que ahí está marcado en la carta, que es Júpiter, ¿no? Y Júpiter tiene varios significados muy interesantes. Uno de los significados de Júpiter es todo lo que tiene que ver con con el cuerpo de leyes de un país, ¿no? ¿No? Es decir, recuerden que Júpiter es el planeta que rige Sagitario, que tiene que ver con las verdades y con las leyes eternas, ¿no? Entonces, cuando uno descubre un poco Sagitario, comprende un poco las verdades eternas, puede dictar leyes para que acá en la Tierra, nos podamos mover, ¿no? Entonces, Júpiter es el planeta de las leyes. Por supuesto, cuando Plutón pasa por el ascendente, yo decía, en el 82-83 pasa por el ascendente argentino, trayendo esta nueva etapa de la democracia, inmediatamente ya estaba tocando también Júpiter. Entonces, por eso el cambio tiene que ver con la democracia, con las instituciones, con que vuelvan a funcionar las instituciones democráticas, la Constitución, etcétera, ¿no? Pero Júpiter también siempre significó el planeta del Dios, la religión y la iglesia, ¿no? De hecho, es muy común que los papas tengan un Júpiter fuerte. Entonces, acá nos está marcando otra cosa. Al entrar a Acuario, que es el signo que tiene que ver con derrumbar estructuras, etcétera, nos está preguntando, ¿cuál es el rol de la iglesia, ¿no? en nuestro país, ¿no? Ese rol, el rol de la iglesia como la vieja iglesia, que era la que recibía el financiamiento del gobierno para supuestamente darle a los fieles una iluminación espiritual, ¿tiene sentido? Es decir, la gente sigue creyendo en la iglesia ciegamente como creía antes, y en todo caso, ¿es el rol del Estado financiar a la iglesia o no? Entonces, esto surge, no es casualidad que surge con la cuadratura de Plutón a Júpiter, ¿no? Es decir, Júpiter es, entre otras cosas, la iglesia, los clérigos, el rol de la religión, ¿no?
Y acá nos está diciendo, bueno, básicamente, ¿cuál es la relación del Estado y de la sociedad con la religión? ¿Tenemos que mantenerla en nuestros impuestos o no? ¿No? Y justamente en un momento de ajuste como el que estamos viviendo, donde todo el mundo se está ajustando el cinturón, tenemos que seguir manteniendo la iglesia. Es decir, aquellos que no van a la iglesia o que directamente no son católicos, que son judíos o que son de cualquier otra religión, que son budistas, ¿no? Los chinos de los supermercados tienen que pagar de sus impuestos que la iglesia católica, por más que sea poco dinero, porque realmente es poco dinero, ¿no? Pero es justo que la iglesia católica siga recibiendo fondos de los que pagan impuestos, aunque no sean católicos, ¿no? Y ojo, la misma iglesia ya decidieron ellos que no es que es un problema del Estado contra la iglesia cree que tiene derecho y exige los fondos. La misma iglesia dijo, no tenemos ningún problema que nos sigan dejando de dar fondos, ¿no? Pero bueno, quería hacer un poco este análisis astrológico porque me parece que es muy interesante. Hay que recordar también que desde 1990 y pico, 95, 94, hasta el 2008, Plutón estuvo en Sagitario, ¿no? Y con Plutón en Sagitario se dio también toda una transformación y una cuestión que tuvo que ver con las religiones, ¿no? Y fíjense que con las religiones y las ideologías en general, ¿no? Pero y fíjense que durante el paso de Plutón por Sagitario ocurren los ataques del 9/11, ¿no? De la caída de las Torres Gemelas y eso en Estados Unidos, y ocurre un poco después toda esta paranoia de que, bueno, el enemigo de los Estados Unidos y de Occidente era el fundamentalismo islámico y que había que destruir a Osama Bin Laden, se transforma en el enemigo número uno de los Estados Unidos y había que ir y matarlo, había que ir y cazarlo, ¿no? para darle seguridad a los Estados Unidos. Y ocurre toda esta especie de locura que si una persona era medio árabe o se veía medio musulmán, no lo dejaban prácticamente viajar por los aviones ni cruzar la frontera, le hacían 10.000 preguntas para ver si era terrorista, y la mayoría de la gente no era terrorista, ¿no? Pero es más, los que eran terroristas seguramente se disfrazaban para pasar desapercibido y terminaban agarrando al pobre tipo que tenía barba larga y un turbante que no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, el paso de Plutón por Sagitario ayudó también a aflojar y a cambiar y a destruir muchas cosas de la religión que no, digamos, que eran como verdades que no se podían tocar, y fue durante ese paso por Sagitario donde también empezaron las primeras denuncias fuertes de los abusos de la iglesia, ¿no? Y del rol de la iglesia, de todo este tipo de cosas. Por último, quería, ya que estamos hablando de esto, quería referirme un poco de lo que decía con respecto de que en la segunda mitad del siglo XIX el Estado empieza a tomar todas estas instituciones, los cementerios, las escuelas, el registro civil, que eran propiedad de la iglesia antes, o que eran, digamos, se consideraban que eran rol de la iglesia. Y esto es interesante porque esto tiene un lado de sombra, un lado malo, ¿no? Es decir, por un lado es bueno, porque podemos decir, bueno, es bueno que en un país haya libertad religiosa y que no tengamos que depender de la iglesia, porque ¿qué significa? Que si yo no quiero bautizar a mis hijos no va a haber ningún registro de que nacieron porque no los mandé a la iglesia, ¿no? Entonces es importante que el Estado tome esas funciones para darle libertad religiosa a las personas, ¿no? Pero por otro lado, fíjense que durante todo el ciclo de tierra, que va del siglo XIX al siglo XX, básicamente hasta el 2020, lo que hace es, se transforma el Estado, y el Estado es importante porque el Estado tiene que ver con Capricornio, ¿no? Es decir, con las instituciones jerárquicas, ¿no? El Estado se transforma en una especie de religión, ¿no? Fíjense que los grandes fascismos y Hitler hacen un poco del Estado la idea, es decir, crean, es decir, hay todas las personas que sepan algo de arquitectura saben que los nazis y los fascismos en general, y durante toda la primera mitad del siglo XX se construyen los edificios gubernamentales como se construían antes las catedrales, ¿no? Que eran enormes edificios. Y así como uno entraba en la catedral sentía un poco la presencia de Dios y un poco la presencia de que el ser humano era diminuto ante los poderes de Dios divinos. Es decir, cuando uno entraba en un edificio del Estado la idea era la misma, cuando entraba en un ministerio, es decir,
el ser humano es diminuto comparado con el poder del Estado, ¿no? Acá en la Argentina hay un documental muy interesante que habla de la influencia alemana en la Argentina, en la arquitectura argentina, y porque por lo general era común que durante el siglo XX que los arquitectos fueran de origen italiano, de origen español, pero que los ingenieros fueran de origen alemán, ¿no? Entonces había una influencia alemana, ¿no? Y en la Argentina se dice que el edificio del Banco Nación fue creado un poco con esta idea de que del Estado, digamos, muy grande. Es decir, el edificio del Banco Nación en un momento tuvo la cúpula de cemento armado más grande del mundo, ¿no? Es un edificio monumental que está en la Plaza de Mayo, ¿no? Y la idea era que cuando uno entrara a esos edificios dijera yo no soy nada en comparación con el poder que tiene el Estado, con el poder económico del Estado, ¿no? Y esto crea, digamos, un poco digamos, traslada un poco el rol que tenían las religiones hacia el Estado y hacia las ideologías políticas, ¿no? Y fíjense que las grandes guerras que ocurren durante el siglo XX son guerras de ideologías de Estado, es decir, no son guerras, hubo guerras religiosas, por supuesto, por ejemplo en Irlanda se mataron siempre por los católicos contra los protestantes y eso, pero la guerra de los nazis, los comunistas, los capitalistas, ¿no? Todo esto tenían que ver con divisiones que iban en cuanto a cómo ideológicas de cómo se tiene digamos, que organizar un Estado, ¿no? Y bueno, esto tuvo que ver con justamente esta apropiación del Estado de cuestiones que tenían que ver con la Iglesia, también tuvo en parte que ver con todo este fenómeno, ¿no? Con la cuestión de que en un momento los estados pasaron a ser como instituciones casi religiosas por las cuales se mataba y se moría, ¿no? Ahora viene esta era de Acuario, de la descentralización, ¿no? Con Plutón en Acuario, con las conjunciones Júpiter-Saturno en los signos de aire, empezando por la de Acuario, y esto va a traer una descentralización, justamente este rol tan fuerte del Estado, que es un rol bien capricorniano, va a ir desapareciendo, se va a ir disolviendo un poco, ¿no? Porque recuerden que Acuario es el signo, yo siempre lo digo, es el signo que tiene que ver con la descentralización, ¿no? Con el trabajar en red, ¿no? El modelo de Uber, de que en lugar de que todos tenemos somos taxistas y conducimos el taxi, el taxi es de un patrón y el patrón nos explota. No, bueno, cada uno es su propio jefe y conduce su propio auto y trabaja las horas que quiere, acepta los viajes que quiere y si no quiere trabajar, no trabaja. ¿No? Entonces ese es el modelo más acuariano comparado con el modelo capricorniano, que es no, todo el mundo, ¿no? En la misma jerarquía y uno va subiendo de a poco en la jerarquía y primero tiene que obedecer para después aprender a empezar a mandar a otros. Bueno, todo este modelo capricorniano va quedando de lado, ¿no? Así que bueno, este es un poco lo que quería comentar acerca de la astrología de este fin del financiamiento de la Iglesia por parte del Estado argentino. Vamos a ver si esto se mantiene en el tiempo, si después viene o si después viene digamos, en algún momento un revival del rol de la Iglesia. Esto ocurrió en la Argentina en los años 30, después de toda la separación que hubo de la Iglesia y del Estado en la generación de 1880, cuando vino, bueno, sobre todo en medio de los años 30, después del golpe militar que hubo contra Irigoyen y eso, la Iglesia empezó a ganar, digamos, peso y empezó a haber, digamos, de vuelta manifestaciones masivas y procesiones y actos religiosos masivos, ¿no? Que eso había quedado un poco de lado durante el fin del siglo XIX. Entonces vamos a ver si la Iglesia logra recuperar el rol que alguna vez tuvo, ¿no? Que fue importante. Fíjense que en un país con Júpiter en el ascendente, el rol de la Iglesia, el rol de los curas tiene que haber sido clave. De hecho lo fue, ¿no? Digamos, los que vieron Salsa Criolla saben que Enrique Pinti siempre hablaba de eso, ¿no? En un momento en Salsa Criolla va un cura, un estanciero y un militar a jurar la Constitución, ¿no? Entonces Pinti dice, qué trío, ¿no? Si los curas, los estancieros y los militares, que siempre fueron los que de alguna manera tuvieron el poder en la Argentina, ¿no? Por lo menos en esa vieja Argentina. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya casi vamos en la media hora de video, así que bueno, vamos a parar acá.
Y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un like o un me gusta, que si les gusta mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por acompañarme.